tal? ¿Cómo andan? Espero que bien, de verdad. Hoy continuamos con nuestro devocional semanal y estamos en el tema de esta semana, la palabra que corta. Y leemos en Hebreos 4:12, que es nuestro texto clave de esta semana. Para aquellos que se están preguntando cómo pueden hacer para conseguir este DVD, porque no tienen posibilidad de acceder a internet todavía, porque en internet, en la página que está en construcción, ya tenemos subidos estos videos cada semana, para cada día de la semana. Usted puede, cada día, los domingos, cuando venga el domingo, lo reserva y a partir del domingo siguiente va a tener el DVD ya preparado para usted. Estamos entregando un DVD gratuito para que cada uno pueda tenerlo durante la semana, llevar adelante este estudio devocional de la Palabra de Dios. Así, como pastor, cumplo mi objetivo, estar más cerca de ustedes, compartiendo y nutriéndolos con la Palabra de Dios, y ustedes como creyentes cumplen también con el objetivo de edificarse con la Palabra y crecer en su vida espiritual, crecer en su comunión con Dios, crecer en la fe, crecer en la gracia y crecer también en su servicio y en su ministerio hacia aquellos que no conocen a Jesucristo. Si usted quiere este DVD, entonces el domingo, después de la reunión, nuestras reuniones son a las 20 horas en Nogoyá 1860, acá en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, casi esquina Presidente Elía, está en nuestro templo, la Casa de la Bendición. Al finalizar la reunión, usted puede encargar o retirar el DVD si es que hay algunos más disponibles. Si no hay disponibles, lo puede encargar y va a tenerlo todos los domingos. Al finalizar la reunión se va a llevar el DVD gratuito y así seguir con nosotros este estudio apasionante de la Palabra de Dios, porque supongo que algunos que me están mirando tienen este DVD porque se lo prestaron o se lo regalaron. Sería bueno que usted tenga el suyo propio. Después también usted lo puede compartir con los demás. Nuestro texto, como dije entonces al principio, es Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, hasta la médula ósea, eso significa los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La lectura de la Biblia no siempre está libre de riesgos. Es riesgoso estudiar la palabra de Dios, leerla y trabajar con ella para comprenderla, interpretarla, entender su significado y lo que implica para nuestras vidas en el día de hoy. A veces puede ser una experiencia bastante atemorizante el acercarse a la palabra de Dios. Quizá a alguno de ustedes le ha pasado al ver estos videos, algunos sentirse medio como mal u ofendido, sacudido, se quedaron fríos con algunas expresiones mías, pero que en realidad, como usted ve, no son mías, porque no estoy haciendo otra cosa que ir al texto de lo que dice la Biblia y tratar de decir lo que la Biblia dice, porque creo, como la Iglesia ha creído durante más de 2000 años, que cuando la Biblia habla, Dios habla, y mi función es decir lo que Dios dice, no es mi opinión personal. Y sé que esto puede causar reacciones, y de hecho debe causar reacciones en la vida de los que me están viendo y escuchando. Y puede haber todo tipo de reacciones, y justamente eso sucede porque la palabra no es una loción que me pongo después de bañarme, no es una cremita para perfumarme o aliviarme. La palabra es más cortante que una espada corta, una daga, una cuchilla sumamente afilada que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo en la época del apóstol Pablo, y que justamente el autor de Hebreos usa esta metáfora para decir que la palabra es más cortante todavía que esa daga. Y es atemorizante, o sea, decía yo en estos días, uno puede imaginar una espada, pero cuando uno imagina ser atravesado, la primera reacción de uno es esquivarse, tratar de evitarlo por nuestro instinto de supervivencia. Más vale. Por eso también decía lo que la palabra de Dios dice: los animales al ser sacrificados
tenían que ser sujetados en el altar porque se rehusaban a ser cortados por el cuchillo afilado del sacerdote. Por eso nosotros también a veces hay situaciones que no nos dejan otra opción que venir a Dios y someter nuestras vidas al Señor, y allí el Señor puede atravesar nuestra alma y nuestro corazón con su palabra, no para dañarnos, sino que por el contrario, para bendecirnos, porque ya hemos visto, como ayer hablamos, del poder que tiene la palabra de Dios para transformar al hombre interior. Pero ¿en qué sentido puede ser una experiencia atemorizante? Porque cada vez que la palabra de Dios nos atraviesa, nos confronta con la verdad y también nos advierte de cosas. En mi experiencia personal hay un texto que me causa bastante temor a mí, que es Santiago capítulo 3, versículo 1. Es una promesa para todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Es una promesa que yo he tomado para mí, no porque quiero que se cumpla, no quiero que se cumpla, pero sé que me está hablando a mí. Cuando Santiago en capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Me da temor y me da miedo saber que si yo no cumplo mi función como predicador y maestro de enseñar la verdad como está escrita, no voy a ser condenado, voy a ser mayormente condenado, o doble condenación. Ya ser condenado es la tragedia indescriptible, inenarrable, que el ser humano que ha rechazado a Cristo va a vivir, sufrir, soportar por toda la eternidad y sin ningún tipo de remedio. Y la Biblia promete que si yo como maestro y predicador no enseño, no predico la verdad como está escrita y revelada en su palabra, yo voy a recibir mayor condenación que esa todavía. Y esto, verdad, me causa temor. Pero al mismo tiempo que me causa temor, hay promesas en la palabra de Dios que me alientan a todos aquellos que estamos en el ministerio, que estamos en el ministerio de la predicación de la palabra. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, en otras palabras, si yo me limpio, entonces no voy a caer en la categoría de esos maestros de Santiago 3:1 y voy a ser librado de mayor condenación. ¿Cómo voy a ser librado? Si me limpio de estas cosas, si me limpio de cosas en mi vida, si santifico y se purifico mi vida. Y esto, ¿quién lo hace? Lo hace la palabra de Dios. La palabra santifica. Cristo, cuando oraba por los discípulos en Juan 17, oraba y le decía a su Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que, por un lado, atemoriza, y por el otro lado, me consuela y me alienta y me fortalece para continuar adelante con el ministerio, con temor y temblor, pero también con gozo, con alegría y disfrutando lo que estoy haciendo. Y tenemos otra promesa en la palabra también, que cuando la palabra corta, cuando la palabra hiere, mejor dicho, cuando Dios con su palabra corta, hiere, también el Señor sana. Jeremías capítulo 33, versículo 6, búsquelo ahí en su Biblia juntamente conmigo. Jeremías 33, versículo 6, dice: he aquí, yo les traeré sanidad. Ahora, ¿cómo puede traer sanidad? Es porque primero ha sido revelada la enfermedad. Si no, ¿dónde está la necesidad de ser sanado? Si no es que hay una enfermedad. ¿Y cómo se revela la enfermedad? Y no hay otra manera que exponer lo que hay en nuestro interior. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, dice la promesa del Señor, y les revelaré abundancia de paz, y note esta palabra, y abundancia de verdad. Los sanaré, los curaré, los vendaré y les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. ¿Queremos tener más conocimiento de la palabra?
queremos tener más revelación de la verdad de Dios, entonces dejamos que la palabra misma exponga lo que está enfermo en nuestra vida, que la palabra misma también nos sane. La palabra Dios la usa para cortar, pero también la usa para sanar. Y cuando somos sanados a través de la palabra de Dios, estamos preparados y somos capaces de poder recibir una mayor dosis o revelación de la verdad. Hay cosas en tu vida. Jesús dijo esto a sus discípulos: hay cosas que yo les tengo que decir, pero todavía no la pueden soportar. Interesante, ¿no? Hay muchas cosas que les tengo que enseñar, pero todavía ustedes no las pueden sobrellevar. Y eso es verdad para vos y es verdad para mí. Hay verdades de Dios que todavía Dios no las puede revelar, no nos puede hablar de esas verdades, porque hay cosas en nuestra vida que lo impiden. No tenemos la capacidad, la salud y la sanidad del alma en nuestra vida espiritual, la santidad y la pureza suficiente como para recibir una mayor revelación de la verdad, una mayor iluminación de la palabra de verdad en nuestra vida. Queremos saber más, queremos más revelación, queremos más iluminación, pero no queremos ser cortados. Y esa es una gran contradicción. Y esta es una gran bendición, esta promesa es una gran promesa de bendición. Cuando más soy cortado con la palabra y soy sanado a través de la palabra, crece mi capacidad de aprender más de la verdad de Dios y de recibir más de la verdad de Dios, y quiero más de esa verdad en mi vida. Por eso no hay que tener temor a exponerse y acercarse al Señor lo suficientemente cerca de Cristo para que Él nos atraviese con la espada corta de su palabra. Recuerde que es una espada corta, no es una espada de 30 metros. Algunos creen que porque se sientan en la última fila en la reunión, la palabra no les va a llegar. Pero el predicador está en la plataforma, pero el Señor Jesucristo está ahí al lado tuyo con su espada, con su daga, su cuchilla afilada en su mano, está ahí cerca tuyo. Deja que el Señor, acércate a Él, acércate sin temor y sin miedo, deja que el Señor atraviese tus intenciones, tus pensamientos, tus emociones con la verdad de su palabra. Te va a exponer, pero también te va a sanar y va a traer en tu vida purificación, santificación. Porque cuando Dios revela cosas en tu vida, no es para condenarte, no es para avergonzarte, sino que es para santificarte y para purificarte. Ahora, quizás alguno dirá: a mí nunca me revela nada, yo no recibo ninguna revelación. Ahora, puede que sea por tener una actitud incorrecta ante la palabra de Dios. ¿Y cuál es la actitud incorrecta? Que es muy común desde los tiempos del apóstol San Pablo hasta nuestros días. Hoy ha aumentado esa actitud mucho más aún en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es esa actitud incorrecta que nos impide tener esta experiencia con la palabra de Dios? Es que nosotros vamos a oír solamente lo que queremos oír. O sea, estamos dispuestos a escuchar, pero solo lo que queremos escuchar, lo que nos gusta escuchar, lo que queremos oír, lo que nos agrada escuchar. Y nosotros no podemos venir al Señor, ni venir a reunirnos con la iglesia el día domingo o el día jueves o en la escuela de líderes o el instituto bíblico, venir con esa actitud. Vengo a escuchar, pero solamente lo que a mí me parece. Solamente lo que yo quiero oír, lo que yo quiero, lo que me agrada, lo que me gusta. Lo que no me gusta, no me agrada, lo desecho, no lo tomo, eso no es para mí. Entonces nunca vas a tener esta experiencia de Jeremías 33:6 en tu vida. Nunca se va a cumplir esta verdad en tu vida espiritual, porque esa no es la actitud correcta. Tenés que venir al Señor para escuchar, no lo que querés escuchar, porque Dios nunca te habla lo que querés oír, Dios te habla lo que necesitas oír. Y gracias a Dios porque hace eso, es un padre y es un buen padre que no hace lo que yo quiero, sino que Él hace por mí lo que en realidad yo necesito. Otros, por el contrario, están en el otro extremo, dicen que Dios les habla todo el tiempo. Dicen que todo el tiempo están escuchando la voz de Dios. Dicen que todo el tiempo escuchan al Señor susurrándole cosas en sus oídos. Pero si todo lo que están oyendo estas personas, o si eso también es tu experiencia, lo que vos decís, yo escucho a Dios todos los días, no hace falta que un predicador venga y me hable, yo escucho a Dios todos los días, Dios me habla a mí todos los días, pero si lo único que estás escuchando de Dios, supuestamente de Dios, nunca escuchaste una reprensión,
nunca escuchaste una corrección, nunca escuchaste una advertencia, estás escuchando la voz equivocada. Soy padre y mis hijas escuchan de mí. Te amo, te quiero, le digo a mis hijas, ¿sí? Y escuchan de mí, pero también escuchan de mí. No, eso no está bien, no lo hagas, no tenés permiso, cuidado con eso está mal. O sea, escuchan las palabras afirmativas, por decirlo de alguna manera, o de expresiones de afecto, de cariño, de amor, pero no es solo eso lo que escuchan. Escuchan también mi reprensión, oyen también mis advertencias y oyen mis correcciones. Después está el tema si obedecen o no, esa es otra cuestión, pero ellas están escuchando, porque como padre tengo esa obligación, es mi responsabilidad decirles que las amo, pero también decirles la verdad. Es verdad que las amo, pero también es verdad que hay cosas en la vida que hacen mal y que hay que evitar. Si nosotros decimos, escucho a Dios, me habla todos los días, y todo lo único que yo escucho es, está todo bien, no importa, dale, metete para adelante, Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia y de misericordia, está todo bien, un pecado cualquiera lo comete, metele para adelante, que no pasa nada, mira cómo estás tan bendecido, que si estuvieras mal no estarías tan bendecido, no te engañes, eso no es así, eso no es verdad. Por eso tenemos que tener la actitud correcta al venir a la palabra de Dios, al venir al Señor a escuchar su palabra. Juan dijo en 15:2 que tenemos necesidad de reprensión, necesidad de corrección, necesidad de ser cortado. Juan 15:2, Cristo habló de que nosotros somos como la rama que está unida a la vid y que el Padre es el viñador, ¿sí? Es el labrador, el viñador del viñedo, de la viña del Señor. Y dice Jesucristo que toda rama que da fruto la tiene que podar y la tiene que cortar. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto. Entonces, la actitud correcta es venir a escuchar, y si ese día el mensaje es Dios me ama, gloria a Dios. Y si ese día el mensaje es te tengo que podar, esto estás haciendo mal, estás equivocado, gloria a Dios también por eso, porque tenemos que ser podados, tenemos que ser cortados para poder dar abundante fruto en nuestra vida. ¿Y con qué el Señor nos poda? ¿Y con qué el Señor corta las ramas? Con la palabra. La palabra de Dios es la encargada de hacer ese corte. Y termino con una advertencia que como pastor tengo que hacerles a todos ustedes que me están viendo o escuchando. Y está en Timoteo, porque no es una advertencia personal, sino que es una advertencia de la misma palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, y versículo 4 también, anótelo, 2 Timoteo 4, del versículo 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no sufrirán, no querrán tolerar la sana doctrina, sino que teniendo picazón, comezón, urticaria en el oído, comezón, picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus malos deseos o deseos egoístas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las palabras y a las historias espectaculares, entretenidas y apasionantes. En el tiempo de Timoteo había por todas partes esta clase de maestros y predicadores falsos. Predicaban con palabras bonitas, halagüeñas, toda clase de tonterías y estupideces, pero que ofrecían a las personas la seguridad de que ellos podían continuar viviendo en su pecado y hacer su vida como ellos quisieran, porque no había ningún riesgo y ningún peligro. Dios es amor y estaba todo bien. En otras palabras, la predicación de estos personajes lo que hacía era justificar el estilo de vida y los deseos que la gente tenía en esa época. Si hay coincidencia con lo que pasa hoy, no valga la redundancia, no es coincidencia, sigue sucediendo y hoy ha aumentado en gran manera. Pero mire, en esa época, aún el mismo filósofo Platón, un filósofo pagano, describió a estos predicadores, pseudos maestros de revelaciones y de verdades de esta manera. Dijo Platón, andan cazando con cebo gente con una enseñanza que no tiene ningún tipo de valor.
buscando seguidores con el objetivo de hacer dinero, sabiendo que lo que estaban enseñando era pura basura. Lo dijo Platón, pero ya lo había dicho el apóstol Pablo a su hijo ministerial Timoteo, a este joven pastor, describiendo a la misma clase de predicadores y de maestros que abundaban en esa época y que en esta época sobreabundan. ¿Por qué la gente los escuchaba? ¿Por qué la gente los seguía a esta clase de predicadores y maestros en la época de Timoteo? Por la ansiedad de querer escuchar palabras que los halaguen, palabras que los hagan sentir bien. Escucho alguna vez la frase: yo voy a la iglesia porque ahí me siento bien. Yo voy a la iglesia porque ahí lo que escucho me hace bien. Y es verdad, la palabra de Dios hace bien, pero no siempre lo que escucho me gusta. Esa es la realidad. Muchas veces lo que escucho, cuando yo escuché la palabra de Dios, la primera vez fui voluntariamente, en realidad, guiado por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, quise ir a buscar, a oír la palabra de Dios, me dijo que era un pecador. A ver, no me gustó lo que Dios me dijo a través de su palabra, que era un pecador y por eso estaba como yo estaba, pero me hizo bien saber la verdad de mi verdadera condición. Pero hoy hay tanta ansiedad de ser afirmados, tanta ansiedad de escuchar lo que queremos escuchar porque nos queremos sentir bien, elevar nuestra autoestima y toda esa clase de cosas, que caemos en el mismo error de las multitudes en la época de Timoteo, que también estaba buscando esa clase de palabra y esa clase de mensaje. Y lo mismo pasa hoy. Y déjeme decir, y más crece esa ansiedad, más crece en nosotros o en la iglesia la necesidad de escuchar palabra positiva, palabra que nos haga sentir bien, que nos eleve en nuestro ego, nuestra alta estima. Más crece esa ansiedad, más abundarán y se aumentarán y se amontonarán, dice el apóstol Pablo, predicadores y maestros de esta clase los habrá en abundancia. Es más, esto funciona de esta manera: lo que usted quiera escuchar, si usted no quiere escuchar la verdad, lo que usted quiera escuchar, tenga paciencia, porque en cualquier momento va a aparecer un predicador, un maestro que le va a enseñar y predicar lo que usted quiere escuchar. Hay una lista de espera, se están amontonando, esperando que la gente, a ver lo que la gente quiere. Bueno, a ver lo que la gente quiere, qué es lo que la gente quiere escuchar. Entonces vamos a decirle lo que la gente quiere escuchar. Vamos a predicar un mensaje para que la gente quiere y para que la gente anhela y para lo que la gente desea. Alguno dirá: pastor, si eso es así, tenemos que orar, hacer guerra espiritual, hay que atar al diablo. No nos equivoquemos. El diablo no tiene nada que ver con esto. El diablo se aprovecha de esto por medio del engaño, para atar a las almas y llevarlas a la condenación. Pero no es el diablo el que está atrás de esto, sino que esto es un juicio de Dios. ¿Juicio de Dios, pastor? ¿Estos predicadores y maestros falsos es un juicio de Dios? Exactamente, es juicio de Dios. Deuteronomio capítulo 25, capítulo 28, versículo 27, habla de esto, que el juicio de Dios por desobedecer y no querer escuchar la verdad es la picazón del oído. ¿Qué significa esto? Que es peligrosísimo desechar la verdad. Porque si desechamos la verdad y resistimos la verdad, entonces Dios nos deja librados a nuestros deseos y que vayamos a escuchar lo que queremos escuchar. Y es más, permitirá que aparezca cualquier predicador y maestro justamente que predique y enseñe lo que nosotros queremos escuchar. Que esto no te suceda, que esto no nos ocurra, que esto no sea la realidad de la Iglesia de Cristo en este tiempo. Volvamos a la verdad de la palabra con la actitud correcta que tenemos que tener. Vengamos a escuchar lo que necesitamos escuchar y no solo lo que queremos escuchar. Dios te bendiga. Mañana estamos continuando con este devocional. Chao.